Es una historia larga y compleja. Vereda Cambular, pero bajo. Ahí era Pueblo Viejo. Y que en Vituima, en el campo de la vereda, se da de todo. Ahí vivieron los Panches. Pero comida sí era abundante. Hace 500 años, digamos, sí. Natal, mejor dicho, de toda la vida, porque nacida, criada y de todo aquí en Vituima. ¿Recuerdan que ya habíamos hablado del domingo? Bueno, en este episodio el domingo vuelve a ser protagonista, pero el domingo me refiero a el viejito Domingo, una personalidad bastante importante y reconocida de nuestro municipio, quien junto a Dionisio y otros protagonistas eran básicamente las personalidades hace ya bastantes años. Y en ese entonces incluso nuestros invitados podrían considerarse tanto niños como adolescentes. Así que a través de su visión y a través de lo que ellos recuerdan, vamos a conocer un poco de aquellas personalidades que eran bastante reconocidas e importantes en nuestro municipio. Viajemos en el tiempo para conocer algo de aquellas personas que hicieron historia hace tiempo atrás. Que aquí llegaba uno al pueblo y encontraba supuestamente a unos que llamaban, la gente, algunos dicen que cortos de espíritus, como era Domingo Luque, Dionisio, que ellos eran los que recogían los aparejos. Los aparejos eran los lazos con que amarraban las cargas. Domingo, que es el eterno hijo de Vituima, puede decir, porque es la persona como emblemática, como que siempre se lo encontraba uno en la esquina o por ahí que un domingo y con su taleguito apenas sonreía. Que no, los niños le decían, Domingo se va a morir, y él los corría a pegarles. A él no se le podía decir Domingo se va a morir porque él nunca pensó que se iba a morir. Y entonces cuando uno le decía Domingo se va a morir, él era espantoso, sacaba la peinilla a correrlo a uno. Y Domingo Luque se le iba a uno con una navaja. Era atrevido. Pero él recogía, era aparejos, él estaba pendiente y se peleaban con Dionisio, la recogía los aparejos. Pero él no era agresivo nunca les pegó. Una señora se comprometió a decirle que ese viejito se llevaba a los niños que eran desobedientes. Entonces a esos niños les metieron fue el miedo al viejito. Y el viejito pues entonces los corría, porque en una pedrada le dolía. Entonces él se devolvía y les decía, no, yo no soy malo. Pero yo no sé cuál fue la belleza que fue, les dijo que se los comía. Por supuesto, y él vivía en una cueva, porque allá cuando era el matadero, ahí en la comisaría ahora. El Fainaito Domingo, yo me acuerdo de los domingos, el domingo, ay, el tontico, ay Dios mío, era todo risueño, todo Domingo Luque. Llegó ese viejito a Vituima y era tan lindo, que él con lo mismo suciecito que se veía divino. Yo lo veía siempre hermoso. Un señor mono, con unas pepas azules, una piel blanca y el pelo rojito. Y todo, ropita vieja, y él hablaba con todo el mundo, pero él nos llenó. Él iba a las casas, él no molestaba, él pedía, él se le daba, pero era un viejito amoroso. Un viejito que no tenía maldad, un viejito que todo lo que yo le veía a él era bueno, porque nosotros detrás del viejito preguntándole la vida de él, poco contaba porque vivía trabadito, será por lo mismo viejito, pero él fue como una reliquia del pueblo, él duró como 50 años y ya estaba viejito. Sí, claro, de Domingo, de Dionisio, de Cogollito, Domingo. ¿Cómo era Domingo? Muy querido el viejito. A Dominguito, un viejo pequeñito, bajito, que pelea con Dionisio mucho. Dionisio era el otro personaje de Vituima, que Dionisio cuidaba los buses y el otro recogía todos los lazos de las cargueras de la palera y a él le daban su propina, de eso vivía, pero entonces a veces Dionisio se ponía a ayudar a eso y entonces ahí se pelean los dos viejitos. Se agarraban a pelear aquí en la calle
con peinilla. Y eran los que cargaban el helecho para la carne, porque antiguamente no habían bolsas, no echaban la carne en las bolsas, sino en el helecho la envolvían y así nos la entregaban. Domingo fue una persona muy, digámoslo, casi importante para este pueblo, porque a Domingo todo el mundo lo queríamos. Si Domingo charlaba con uno y era un viejito ya, pero él vivía en una casa aquí a donde está ahorita la Plaza de Toros. Ahí vivía mi abuelo Manuel Bonilla, que era el papá de mamá. Entonces él le dejaba ahí un pedacito de tierra y él hacía un ranchito y vivía ahí. Yo iba mucho a hablar con Domingo allá. Y desafortunadamente vino una señora un poco desquiciada, digámoslo así, y lo mató en donde es hoy el ancianato. Lo mató a palo. Y ahí murió Domingo. Y Dionisio también, el Dionisio. Dionisio también todavía, pero él sí ya hace. El Dionisio Luque era, como que sí era el apellido Luque, me parece. Dionisio sí, porque cuando había un grande jobo ahí donde don Álvaro, a este lado, y por ahí como a las 6 de la mañana fue y se cayó ese palo y él todavía no se había levantado. Y le cayó a la casa y cayó ese carro casi encima de él, casi lo matan. Y entonces a mí me dio pesar y lo traje para aquí le di posada hasta que... pero él no era familia. No, él era Beltrán de Aposentos. Dionisio, Sí. que era una persona muy querida y que la pasaba más que todo donde su abuelo. Sí, él era como el que le hacía las vueltas, los mandados y todas las cosas en esa época. Que sepa, nunca habló. Siempre se hacía daba a entender, se hacía entender, pero hablar claro, sí, hablar claro no. Y había, y la mamá, que la mamá de Dionisio se llamaba Belén, no me acuerdo muy bien. Dionisio, pues, que estaba en el pueblo y murió muy joven y vivía donde Hildita, que él le dio allá, ella le dio posada porque acá no había en ese entonces ancianato. Y Dionisio, y el Polito Sánchez también. Sí, eso sí. Sí, eran los más así que uno se acuerda, pues. Había gente, así en el campo había gente también, de pronto más viejita, pero entonces uno no lo... Ni se sabía cómo se llamaban tampoco, porque pues lo nombraban eran los antiguos, los más viejos que uno, pero no sabe qué. Pero sí, ellos eran los más. Y aquí le di posada hasta después, ya que como yo me fui para Bogotá, duré como 6 años por allá, con Nubia. Entonces ya se enfermó y lo llevaron para el ancianato. Y después conocí a otros ancianos, por ejemplo, como don Benjamín Sánchez, que tal vez pronto usted sí lo alcanzó a conocer. Era un señor que estuvo en la guerra de Corea. Estuvo en la guerra de Corea y era un señor muy bien hablado, un señor muy decente, se emborrachaba, tomaba sus pirrinos, andaba todo sacando pecho y marchando. Y que él había estado en la guerra de Corea. Pero me pareció que el señor era muy decente, un señor bien. Conocía a los Telles, a Cipriano Telles, que tocaba violín y hacía conciertos muy lindos en el parque de violín. Y también a otro que fue un personaje, el que hizo el himno de Vituima, Agustín Rueda, que cuando mi hija Dalila estuvo de presidente acá en el consejo, ella lo trajo de Bogotá y hizo el himno de Vituima acá en Vituima. Y se puso una placa ahí en el parque, pero seguro ya la quitaron, y en la alcaldía. Muy bueno, muy bonito todo, bonito, muy tranquilo el pueblo. Me gusta mucho Vituima, porque yo voy por allá y todo el mundo me llama. Me sale trabajo. Tan bueno, muy bueno. Por eso me quedé aquí.
qué pueblito tan querido, muy bueno. Por eso lo he pintado. Otra persona que existió mucho y que queríamos mucho era Cristina. Era una viejita que vivía, allá desde el ancianato había una casa, por eso se llama ancianato también, porque eso toda la vida se llamó ancianato. Era una casa en Bareque grandísima, grande, unas piezas grandes. Y ahí dormía Cristina, dormía Domingo, que eran los únicos que dormían allá. Y Cristina cogía un canastico todos los días porque detrás de la iglesia no había carretera, era un camino. Usted salía detrás de la iglesia y ya tenía que coger, era un camino. Y ella subía con el canastico y pasaba por las tiendas y todo el mundo le daba pedacitos de panela o pan, lo que había en los negocios. Y ella se iba y allá hacía su comidita. Después llegaron unas señoras, Mercedes, llamaba una, a ellas tenían un sobrenombre. Me acuerdo de unas señoras también viejitas que las llamaban las papayas. Sí, las llamaban las papayas. No sé, eran tres viejitas, 3 señoras, mejor dicho. Sí, entonces ellas vivieron ahí también en esa casa. Y eran 2, la mamá, la hija y la nieta. Vivían las 3 ahí. Y entonces ellas cogían el bus a las 5 de la mañana, no les cobraban pasaje y se iban hasta Bogotá y se venían a las 2 de la tarde. Entonces todo el mundo decía, llegaron las papayas. Llegaron las papayas. Y al otro día lo mismo, llegaron las papayas. Eso lo hacían permanente. Eso era como, yo no sé a qué iban a Bogotá, pero iban de paseo, sería, y se devolvían. Y como no les cobraban... ¿Cuánto se demoraba un viaje a Bogotá en esa época? Casi 5 horas. Dependía el tiempo. Porque en invierno era terrible. En invierno a nosotros nos tocó muchas veces, cuando papá tenía el negocio, ir hasta Cajitas a coger el bus para Bogotá, porque no se podía transitar, no había tránsito de aquí a Vianí, a Cajitas prácticamente tocaba ir a pie. Claro, figúrese, don Aristides Garzón, el hermano el tío de la finadita Concha, Concepción Díaz. La viejita fue muy, muy querida, muy apreciada aquí del pueblo, porque era, mejor dicho, el todo. Ella tenía el hermano de ella vivía con nosotros. Y del finadito Julio Muñoz. Un señor que le decían Cogollito, porque era puro pequeñito. Le decíamos, era Cogollito. Y de Domingo, claro, pero sí me acuerdo de ella, de las papayas y de las monas. Las monas eran unas señoras que vivían acá en la esquina donde es actualmente la casa de Carmen Julia. Ellas vivían ahí, tenían su negocio, vendían su cervecita y eso ahí. Ellas eran... ¿Todo el mundo tenía apodo? Todo el mundo. No, pues, no y sí. Pues sí, inicialmente había otras personas importantes de ya a esa edad, como don Cipriano Telles, papá de los Telles acá en Cambular, que dejaron historia como Alberto Telles, de acá abajo de Periquito. Y nada, Luis Hernando Bustos, de Cajón, que de las personas que uno conoce la historia y que vivieron mucho tiempo acá en Vituima. Luis Hernando Bustos es el papá de Luis Hernando Bustos. De Tuti. Y aquí en la vereda, mi compadre Otoniel Rodríguez, que lamentablemente murió ahogado con su esposa y su hijo, él era un imitador de voces. Entonces Otoniel remedaba mucho a cualquier persona y entonces al final de su trabajo, entonces después de tener su descanso y sus guarapos en la cabeza, se ponía a imitar a los personajes, a todos los trabajadores. Y entonces pues todo le poníamos cuidado, entonces le hacíamos corrillo para reír y gozar la imitación que hacía él de las voces. Claro, era muy famoso, muy famoso. Otoniel Rodríguez, un compadre. Don Agustín Hernández, que era el más importante, que él era el gamonal de acá, entonces, el concejal, él que era el que mandaba aquí, el gamonal del pueblo, era una gran persona. Entonces,
y otro que había en un tiempo que era el final Darico Telles, el que era el que mandaba primero. Darico Telles, el dueño de esta casa. Los papás de Ana Prieto allá abajo, la mamá de Carmen allí, los familiares, sí, me acuerdo, y de aquí para allá los que vivían los espejos, sí, había más gente. Los Ortiz, ¿qué más le digo yo? Hay bastante que a veces se le... ¿quién más le digo yo? Abajo don Juan Molina, abajo Pedro Sánchez, ¿quién más? Arriba don Efraín Gómez, del pueblo aquí que tanta gente. De muchos años, claro, sí. Me acuerdo de Maximino Milán, claro, de Dionisio, Leopoldo, todo eso sí, claro. A la señora María de Sarmiento también, o sea, la abuelita de Chiquitina, para más darle a entender, de las mesas. Doña Rosa Pinto, la mamá de Hilda Pinto, también, todos esos eran amigas con mi mamá. Y eso. Me acuerdo yo que abajo habían vaquitas y yo me tocaba ayudar a ordeñar y nosotros estudiando y traiga en botellas y traiga la leche y venga, entregue y vaya a estudiar. Todo eso, doña Ana Celia también, la señora Ana Celia. Eso, mucha gente. Los Luque, don Antonio Luque, la señora. Que no van a desfallecer, que si uno se propone las cosas, las logra. Yo me propuse en mis años de juventud, ya casado, llegar a la alcaldía del municipio. No es cosa del otro mundo, pero me propuse esa meta y les decía a todos los compañeros cuando trabajé echando pique y pala en la construcción de la carretera en Santa Rosa, abajo sobre el río, el lecho del río, hay una cantidad de árboles en esa época que era la que dejaban cuando el río crecía y se montaban bosques y ahí almorzábamos. Y yo les decía a todos los muchachos que en esa época que yo iba a ser alcalde de Ituima, y pues lógico, la risa era de todos. Y a los 10 años logré llegar a la alcaldía. Eso no es difícil. Ahora, lo más importante también en este momento es que los muchachos no se queden, que estudien, que se preparen. Si no hay estudios, si no hay nada, yo creo que difícilmente se va a avanzar.